el que sí que es de ver es que n'hi ha cremes que es veuen i no és tan agradable de veure com una crema de fusteria. A Vicente li vaig a fer una pregunta perquè especial. No, tranquil, que te la vas a saber igual. Recentment s'ha inaugurat una exposició a Gandia, en el qual els dos Lorenzos van estar, sobre uns artistes mítics que són els germans Colomina, en els quals Vicente Lorenzo ha col·laborat molts anys, i el seu comissari, el comissari de l'exposició, va publicar una foto de Vicente modelant una estructura de fusta en fang, i per això va molt al fil de ¿tú enyores esa fotografía hoy en día? En la pregunta relacionada a la pregunta que hace Paco. Hombre, tenía la mitad de edad, claro que la añoró. Bueno, pues vamos a ver. Con respecto a esto del hierro, yo creo que la pregunta ha quedado bastante respondida porque está contestada, ¿no? Los argumentos que se han dado son suficientes. Aparte que yo, eso de ver la fe infantil que si cae para aquí y para allá, no lo sé, porque yo a las 10 ya he apostado ya. Y luego, pues con respecto a esto de la temática, pues aquí es que nos podemos meter ya en un terreno un poco largo, porque esa foto me evoca a mí momentos de Morán Barro. El Morán Barro se hacía sobre armazón de madera, era toda una historia y como consecuencia de esa historia eran otras fallas, era otro concepto de hacer las fallas y de pintar las fallas. Entonces, eso es otra historia. Y aquí ya nos meteríamos en un terreno. Si quieres tú reflexionamos sobre el hierro o cambiamos una. Y ya las preguntas más calentadas, más calentadas. Ahora hay una vuelta. Jaulas no, hierro justificado sí. Yo en su día pregunté a Micaela, ¿os importaría que metiera hierro? Me dijeron no. No lo he metido, pero lo tenía en mente porque tenía una figura que quería aguantarla en un punto que al final lo resultó con madera. En un sitio justificado lo puedo entender y te hace una composición más resultona que si te tienes que ceñir a madera, pero hacer la falla porque sí de metal no le veo sentido ni gracia. Ja que has mencionat a algú de Micaela, tenim a dos fallers de Micaela. Alguna pregunta? No me diu que no, si estic fent el pa i... Pregunteu-li alguna cosa al vostre artista, al vostre debutant. Me feu això. Vale, beneitos, bien. Bueno, pues res. Tira-li. Yo, referente a la madera, el otro día, escribiendo unas cosas, lo recordé. Soy joven, pero yo veía plantar las fallas antiguamente y yo no recuerdo ver hierro. Puede ser que sí, pero yo creo que el trabajo de fustería era impresionante. Ahora creo que nos complicamos, o os complicáis mucho menos, en vuestro caso a lo mejor no, porque es mucho más fácil hacer una estructura de una infantil que de una grande, pero yo creo que lo bonito era ver esas estructuras de madera de verdad, que se veían ahí, que se quedaban clavadas, porque es que la madera que había era impresionante. El artista fallero que más arriesga en fallas y sin hierro es José Pascual Pepe. A ese hombre no le ha caído ninguna falla y no ha utilizado nunca el hierro. Con esto está dicho todo. Por eso. Y ahora, una pregunta, porque yo tengo 30 años, pero 31, pero soy muy antiguo. Y como siempre le digo a Vicente, soy muy clásico, pero no sé por qué me gusta él, o sea que no lo entiendo aún, pero bueno. Siempre se lo digo. Sí lo sé, porque para mí es el mejor. Fallas o fallas. Pero, vosotros que todos planteis infantiles, ¿os gusta todo, o sea, todo una base o diferentes bases? ¿Tú lo respondes? Creo que es una pregunta muy complicada. ¿Sí? Sí, porque cada falla es un mundo. Y he visto fallas de una base que son preciosas, luego fallas que no tienen ninguna base, y también, es que no sé, supongo que cada falla y la forma de modelar y pintar te pide una cosa. Entonces, También entra en el precio de ser artista estas preguntas difíciles, ¿eh? No tienen que ser tan fáciles como la que hace Xavi, ¿eh? Claro, cada falla requiere una cosa. Y actuar. Me has ayudado a mí con ello. Porque vaya año. es que si dices, todas las fallas que hago tienen base, pues
no sé, no lo veo una cosa lógica. Antiguamente todas tenían base. Pero antiguamente también eran todas de barro, ahora son de corcho. Es que, y de repente, por ejemplo, el tema de la crema, si nos gusta que aparezca el hierro, no es ninguna crítica, simplemente a mí tampoco me gusta que luego una comisión destroce, no, pero se lleve de 10 muñecos se lleve 8 y queden 2. No, te lo digo, en esta solo uno cada uno. No lo digo por ninguna falla. No lo digo por ninguna falla concreta. Pues yo te lo digo para que lo sepas, que las fallas son para quemar. Es ahí donde voy. Y el recuerdo del presidente infantil, falla mayor y presidente debe ser un recuerdo, no mucha falla. Claro, igual que no es bonito ver hierro, y yo lo comprendo, desde la postura del artista fallero tampoco es bonito ver cómo le desmontan la falla. Y una cosa que está pensada para que arda, no arda. Y dentro de 5 años verte una figura tuya que está tirada en el trastero de la tía María y que está hecha polvo y que, no sé, pues, tampoco gusta eso, pero bueno, es que no es una crítica. De la misma forma que se utiliza hierro, también veo bien que la fallera mayor y la gente de la comisión quieran un recuerdo de esa falla. Entonces, no sé, es el pez que se muerde la cola. Jo, com no sóc artista de falla, sí que ho vaig a dir. És un crim el que es fan en algunes falles. I des de les comissions i des dels artistes s'ha d'educar, i dic educar, per a que aquestes coses no passen. Perquè quan jo diumenge vaig anar a una visita de taller, el primer que va dir la fallera major i la fallera major infantil és «Esta peça me l'enduc». I no va preguntar si el podia, si una rèplica, no. Això és qüestió de tots. Jo ho dic perquè com no sóc artista, ni faller, ni res, no hi ha problema. A mi me peguen, dius, estos homes no, però respectem un poquet el seu treball, en això sí que estic d'acord. Alguna pregunta? Ala. Pepe Bajo, va, Pepe Bajo. Passeu-li el micro, que com no parla quasi, ja veureu vosaltres, ja. No, ya hablo poco. Y despacio. Creo que no hay ninguno en la mesa que lo ha hecho, no sé si Mario, creo que no. ¿Qué pensáis vosotros del ciclo de artista fallero? ¿Suma las fallas, resta las fallas, suma los artistas, resta los artistas? Suman más que el ciclo, suman las personas. Simplemente por hacer el ciclo no vales para hacer fallas. Tienes que pasar mucho tiempo de taller. El taller realmente es lo que te curte. Iván puede haber hecho Bellas Artes, pero sin taller no llegaría a hacer estas fallas. Realmente el ciclo es una manera de iniciarse, pero creo que simplemente eso no vale para hacer fallas. La verdad es que es la oficialidad. Aquí ya se ha metido la oficialidad, les ha dado ahora por ver de qué manera se regula esto y tal, y bueno, pues yo estoy de vuelta a esto, pero veo que es una manera de meter la mano donde no deberían de meterla. En fin, lo han querido así, hay algunos señores que se han prestado a hacer este tipo de opción, pues adelante, pero yo creo que... También es verdad que el oficio se creaba antes desde el taller, ¿no? Porque normalmente era el aprendiz el que acababa independizándose y teniendo su propio taller. Ahora la cosa está diferente, pero yo creo que lo que ha dicho Mario, que el tema este no va a hacer más artista ni menos. Yo creo que obviamente pues mejor que tengan algo de formación la gente que se meta o que no sepa por dónde tirar. Si quiere dedicarse a esto, pues se puede meter ahí, pero con 2 años creo que son, con 2 años no sales lo suficientemente preparado como para abordar la construcción de una falla, vamos, pienso yo, desde el inicio hasta su fin. Aporte una dada a la pregunta de Pepe. Hi ha artistes fallers consolidats en falles infantils i parle del cas, sí. José Luis Platero, un artista que també està despuntat de falles infantils, té a una xica eixida del cicle d'artistes fallers. I ole les coses que està fent la xica. Va haver una exposició de peces, que segur que tots l'heu vista, o si no, la podeu veure en Malalt de Falles, publicitat. I veureu que hi ha coses molt bones, vull dir. Tal volta és veritat que el que diu Mario, de que no és el pas definitiu per a fer falles, però cuidado que la gent que hi ha ahí, hi ha alguna que és molt bona. ¿Gente? No, se lo han dicho perfectamente. Entre los tres han resumido el asunto.
si esto es un oficio que se aprende andando, pues si 2 años en el taller, los 2 primeros años todavía no sabes nada, pues 2 años de teoría, pues imagínate. Evidentemente te puede colocar en la cabeza unas bases, pero de ahí a poder decir que ya es el fallero hay un mundo. Yo de esta manera sí que lo veo bien, porque digamos, en el mercado artista fallero, hablando claro, está muy saturado, hay muchos grandes artistas muy buenos, entonces lo que es el ciclo formativo lo veo como una oportunidad a abrir nuevas vías de mercado. Los artistas a día de hoy pues se dedican mayoritariamente a hacer fallas, pero pueden hacer muchas más cosas y de hecho están capacitados para hacer muchas más cosas. Tú vas por el resto de España y ves cosas de tematización y cosas parecidas y no es por desmerecer, pero parecen empastres, que dices, cualquier fallero de Valencia lo haría mucho mejor. Entonces, si el ciclo formativo orienta al estudiante a no cegarse solo en las fallas y a ver que hay un abanico más amplio de mercado para absorber, yo lo veo bien. Quedaven 2 mans alçades. Cedim la paraula a Noemí. Roberto, t'importa? Perfecte. Noemí Rodríguez. Bueno, volia preguntar-vos si penseu que hi ha futur en ser artista faller. Ja que sou joves, la majoria menys uno. A veure, jo tinc 29 anys, m'acabés començant a treballar i tots me diuen la professió s'acaba, jo treballa de comercial, no? Pues a vosaltres també vos diuen la professió s'acaba, realment penseu que s'acabarà, que podreu continuar i dedicar-vos plenament a això i soles a això? Òbviament són moltíssimes les traves que vas pels tallers i tots són problemes. Nosaltres